Buenos días, mi nombre es Mayor Felipe Camargo, fui miembro de la escolta del general Torrijos desde 1978 hasta que falleció en el 31 de julio de 1981 con el rango de teniente. Pero básicamente mi trabajo fue el trabajo internacional con un grupo de asesores civiles, el doctor Marcel Salamín, el ingeniero José Blandón, el doctor Nils Castro, el doctor Guillermo Castro, que era la unidad que quería el general Torrijos para atender todos los problemas de la guerra en Centroamérica y los problemas de conflictos en Colombia. A nosotros, para que hubiera paz interna en Panamá, el general Torrijos diseñó esa estrategia, ese método, y teníamos comunicación y contacto con todos los grupos revolucionarios y guerrilleros de América Latina, menos Sendero Luminoso del Perú. Por eso es que en Panamá había guerra en toda Centroamérica, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Guatemala, grupos revolucionarios actuando, y en Colombia había todas las mafias, todos los carteles y como 5 grupos guerrilleros. La FARC, el MLN, en fin. Y en Panamá había un remanso de paz, y en Panamá funcionaban 14 bases norteamericanas, y ningún gringo se perdió, ningún asalto a una instalación norteamericana, y estábamos rodeados de guerrilla. Y Cuba exportaba la guerrilla como política de Estado de los cubanos. Entonces, la filosofía política de general Torrijos sí funcionó en el aspecto geopolítico. En el aspecto económico, el general Torrijos diseñó el desarrollo eléctrico del país. Logró inaugurar la represa de Bayano, que ahora es empresa privada, para electrificar el país. Fundó el IRRE, fundó el Intel, que después fueron privatizados, y encareció la vida de los panameños. El otro tema importante, que el general Torrijos no era empresario ni banquero, nunca tuvo propiedades propias y murió. Sí tenía negocios en manos de otros señores que al final no se lo dieron a la familia. O sea, él ayudó al desarrollo del país porque logró negociar con los Estados Unidos un tratado que le trajo paz y prosperidad a Panamá. ¿Qué efecto hubo en la economía de Panamá después del golpe de Estado de 1968? Ok. Ahí es la base, la premisa del golpe de Estado es que Torrijos le quitó el poder político a la oligarquía y le mantuvo el poder económico. Hay dos poderes, el político y el económico. En aquel momento, como existe hoy después de la invasión del 89, la oligarquía mantiene los dos poderes, el poder político y el poder económico, con el apoyo de los policías, la fuerza pública, para poder mandar, para poder gobernar. Entonces, Torrijos le quita el poder político, pero le mantiene todo el poder económico. Uno de los éxitos de Torrijos fue el centro financiero panameño, que es lo que se disfruta aquí. Pero lo han convertido a través del tiempo en un centro financiero para lavado de dinero. Por eso el año pasado nos metieron los gringos el golpe de eso, los Panama Papers. Entonces hay que decir la verdad. El que funda el centro financiero es Omar Torrijos, en una visión geopolítica amplia. Y el centro financiero de Panamá coincide con la hora de Nueva York, cuando cierra la bolsa de Nueva York. Eso hay que decírselo a la juventud. Eso no lo hizo esta clase política oligárquica ahora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los Estados Unidos sí aceptaron un centro financiero porque ellos necesitaban tener influencia en Panamá. Hoy no hay ningún banco gringo en Panamá, ninguna gran empresa norteamericana. Hace 2 gobiernos, hace 10 años. Ninguna empresa norteamericana funciona en Panamá. ¿Por qué? Porque de los poderes económicos que se instauran a través de la invasión de 1989 de los gringos, se apartan de los gringos. Entonces, Torrijos sí desarrolló el poder económico criollo para Panamá por Panamá. ¿Está usted de acuerdo con los acontecimientos ocurridos y por qué? Sí, estoy de acuerdo con el golpe. Yo tenía 18 años, estaba en el último año del colegio La Salle. Mi papá era militar, mi papá era mayor, jefe del escuadrón de caballería, entró de raso en el 36 y él estuvo en toda la conspiración desde mayo, después de las elecciones del 68, porque antes el toma de poder era el 1 de octubre. O sea, tuvieron mayo, junio, julio, agosto, septiembre, casi 5 meses conspirando los militares y los guardias, con cooperación del grupo de inteligencia 470, que tenía una oficina al lado del despacho del comandante jefe Bolívar Vallarino en aquella época. O sea, la historia está escrita, los gringos permitieron el golpe. ¿Por qué? Porque era lo que está pasando hoy. La oligarquía tenía el país enredado por los intereses y las fuerzas económicas encontradas. Entonces, los militares, que en aquel tiempo sí eran árbitros calificados, cualificados por el pueblo, no como hoy, porque la Guardia Nacional era una unidad
política que el pueblo la respetaba. La autoridad del comandante jefe en ese momento, Bolívar Ayarino, era una autoridad respetada. Entonces sí estoy de acuerdo porque el país entró en una nueva fase que después hubo al inicio guerrillas urbanas y guerrillas rurales, pero fueron aniquiladas. Esas guerrillas urbanas y guerrillas rurales hubo muertos y violaciones de derechos humanos por ambas partes, no como lo han querido enfocar ahora. Hubo muertos, policías y guardias nacionales y muertos de guerrilleros que estaban ocupados por la democracia cristiana, la base del Partido Comunista, el Partido del Pueblo y la base del Partido Panameñista, que le dieron el billete, el dinero para comprar las armas. Esa es la historia real de Panamá. No es que cuentan desaparecidos y muertos en Tocumen, etcétera, etcétera. Había una guerra interna en el campo rural y en el frente interno. Fueron derrotados con la ayuda de la inteligencia norteamericana y después se instaura lo que es la unidad nacional para poder desarrollar las negociaciones con los Estados Unidos. En esa unidad nacional, los negociadores eran de derecha, de centro, de la oligarquía. Fue lo mejor que captó a Torrijos para enfrentar en la mesa de negociaciones, que al final tuvo éxito las negociaciones del Canal de Panamá, que ahora son las famosas áreas revertidas, el canal ampliado, que sin esa acción no hubiera habido un desarrollo económico como lo tiene Panamá hoy. ¿Qué es el torrijismo y actualmente ese concepto se mantiene vigente? El torrijismo no está vigente ni en el partido político que es el PRD. Yo soy un crítico directo del PRD, no soy PRD, soy oficial torrijista. El torrijismo es la esencia del pueblo al poder, conducido en aquel momento por las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional. Pero al desaparecer el poder militar después de la invasión, se cortó. Entonces los que se creían dueños del PRD elevaron una imagen del torrijismo a su forma y a su manera. Hoy no hay torrijismo. Eso se perdió después de la muerte de General Torrijos el 31 de julio del 81, que no puedo asegurar, pero fue una muerte violenta y hay grave sospecha de que fue un atentado, pero no podemos decir con fidelidad de palabra quién fue el dueño de la bomba o la explosión. Hay tesis, hipótesis de trabajo, hipótesis de conflicto que no están aseveradas que fue una operación de un país extranjero, o Cuba o Estados Unidos. Eran los únicos que tenían interés en sacar de circulación al general Torrijos en ese momento, por la situación geopolítica y el problema que estábamos en la Guerra Fría. Ya había instaurado la primera revolución en 1979 en Nicaragua, que apoyamos totalmente a Torrijos. Yo participé en esas operaciones, físicamente asesorando al Frente Sandinista para tumbar a Somoza. Entonces había un entorno bien de conflicto y había intereses muy fuertes que podían haber planificado el atentado en Alto Río, y así ocurrió.